Y es interesante eh, que me invitaran a hablar de la muerte, porque yo sé que en su país hay una cultura un poco distinta, ¿no? Se acercan al Día de los Muertos, algo que no tenemos para nada aquí. No, ni tenemos un equivalente, no hay nada, ¿verdad? La muerte no es una cosa que nos provocaría procesiones en la calle, ni disfraces, ni regalos, ni cosas especiales para comer. No nos inspira de esa manera. Eh, entonces, ustedes me pueden decir después qué diferencias reales contribuye a la cultura, porque todavía no sé. He escuchado mucho sobre esa tradición que tienen, pero en realidad quisiera saber qué diferencia hace con eh, la reacción a la muerte, o sea, cómo responde una persona al hecho de una muerte. Yo hasta que fui budista, casi no había visto un cadáver. Nuestra cultura, por lo menos, y por lo general, tiende a alejarse de la muerte. Eh, pero ser budista ha cambiado mucho mi actitud personalmente y ahora cada vez que hay un funeral en el santuario, en el recinto aquí en el LBC, en el Centro Budista de Londres, donde vivo, y muchas veces son funerales de ataúd abierto, yo trato de asegurarme de estar allí. Quiero ir, ¿no? Para celebrar de alguna manera, para regocijar en los méritos de la persona difunta, eh, pero también para enfrentarme un poco a la muerte, ¿no? A través de un cadáver. Es, bueno, cuando era más joven, me hubiera sorprendido mucho que alguien dijera eso, pero creo que es una oportunidad. ¿Y qué más? Pues me dicen si no se escucha, ¿eh? ¿Está bien hasta ahora? Ok, ok. Eh, este fin de semana eh, estaba ordenando mis cosas en la casa de mis padres. Mis padres van a vender su casa. Un poco de repente han decidido vender su casa, que es la casa familiar desde hace 38 años. Y yo tengo 39 años. Entonces, desde una época de la que no me acuerdo, es la casa de la familia, ¿no? Entonces, yo tenía muchas cosas viejas guardadas en el ático de la casa y este fin de semana acabo de regresar, ¿no? Aquí es, pues es la hora de la cena, más o menos, en Londres. Y acabo de regresar de su casa y pues que encontré eh, pilas y pilas de fotos, de cartas, de regalos, de personas que conocía, que todavía conozco en algunos casos, ¿no? Eh, en algunos casos de una o dos personas que han muerto, ¿no? Incluso en un momento bastante tierno, voy a decir, encontré dos collares de una exnovia mía que sufrió un accidente muy serio de tráfico. Ya hace 10 o 15 años, ¿no? Y algunos recuerdos también de una amiga de la familia que, que ayudó a mis padres a criar a mí y a mi hermano, que murió en los ataques terroristas en Nueva York en 2001, ¿no? En el 11 de septiembre. Em, y lo que me comunicó eso era que, pues, yo creo que viví otra vez la atmósfera emocional de esos días, ¿no? De esos momentos. ¿Y qué sentí? Pues que es una atmósfera que contiene mucho dolor, claro, ¿no? Eh, Cualquier que sea nuestra cultura en cuanto a la muerte, supongo que el dolor siempre forma parte, ¿no? De la experiencia. Eh, Tal vez hay excepciones, vamos a ver, de dolor, pero también
de importancia. No, no he logrado encontrar una mejor palabra, ¿no? De esa atmósfera de importancia, de ternura, claro, de dolor, pero de significado. Y mi reflexión era que el dolor puede cegarnos, nos puede cegar, ¿no? Y puede suceder que no vemos esa importancia, ese significado, porque nomás a veces vemos el dolor. Em, y otra reflexión, ¿no? Produjo otra reflexión, que pues una pérdida, yo creo que es la cosa que menos queremos eh, y la cosa más misteriosa. Y me dije que la conjunción de estos dos hechos debería transmitirnos un mensaje contundente que vale la pena prestarle atención a la realidad que se esconde detrás de una experiencia sumamente personal y emocional y que duele. Porque a pesar de todos los avances en la historia, en la civilización, eh, hay algo que no ha cambiado, ¿no? Muchas cosas han cambiado. eh, Vivimos de manera ahora muy distinta a nuestros antepasados, ¿no? En casi todos los ámbitos de la vida, casi. Nuestra perspectiva sobre temas tan grandes como la religión, la familia, el, el propósito de una vida humana y además nuestras expectativas de la medicina y nuestra esperanza de vida, todo eso ha cambiado, ¿no? Mucho, en incluso 50 años, pero por cierto, o sea, definitivamente en un siglo, 5 siglos, ¿no? Eh, Dónde y cómo pasamos nuestros años en la Tierra es fundamentalmente diferente. Eh, Estaba buscando unos hechos sobre México y leí, al menos, que la esperanza de vida de por medio en México ha aumentado, o sea, en 1920 era de solo 28 años, ¿no? La esperanza de vida de por medio, de cualquier persona. En 1920 era de 28 años solamente. Y en 2020 había aumentado a 75 años. Entonces, se había aumentado por pues más de casi 50 años, ¿no? Un hecho asombroso. Eh, Supongo que tiene que ver con el hecho de que muchas personas morían en la infancia, ¿no? Eh, para tener un por medio tan bajo. En Inglaterra es pues algo parecido, aunque no tan extremo, ¿no? Eh, pero ¿qué iba a decir? Que hemos hecho avances asombrosos, ¿no? Muy impresionantes, muy positivos, muy eh, importantes. Sin embargo, hay un ámbito, dije que hay una excepción, en el que tal vez no hayamos avanzado ni un ápice, y es nuestra comprensión de la muerte, ¿no? Eh, la muerte de alguna manera se ha alejado, ¿no? Y ahora gozamos de oportunidades para la salud y para la vida y oportunidades inconcebibles hace 5 siglos y mucho más raras hace un siglo, ¿no? Según esa estadística que encontré. Pero en nuestra comprensión de la muerte, no sé si hay avances porque no podemos, de cierta manera, regresar para contar cómo fue, ¿no? La civilización a veces se define como la posibilidad de pasar conocimiento más allá de una vida humana dada. Quiero decir, alguien puede escribir un libro, ¿no?
o dejar trazas sobre cómo construir un puente, ¿no? Y otras personas lo pueden aprender, repetirlo y mejorarlo, ¿no? Un proceso cualquier, ¿ok? De ahí la tecnología. Yo creo que en algo eso es la tecnología, ¿no? El mejoramiento gradual de cada cosa que necesitamos. Pero para tener una tecnología de la muerte o de la comprensión de la muerte es imposible, ¿no? Em, de otra perspectiva, tal vez regresemos, ¿no? Y renacemos. Pero eso es otro asunto, tal vez para su próxima reunión, ¿no? El renacimiento. Hoy se trata de la muerte. El otro lado la otra cara de la moneda. Porque tal vez que sean dos caras de la misma moneda, pero como digo, no es el tema de hoy. Entonces, nuestra comprensión de la muerte es muy difícil que avance, puesto que yo, por ejemplo, o cada individuo, ¿no? Se aplica a cualquier ser humano, tiene una oportunidad y va a pasar por esa frontera, por ese portón, solamente una vez. Otro característico que tiene es que tenemos que pasar por esa puerta, por esa frontera, solos o solas, ¿no? Como el hecho de que no es posible dormirnos con otra persona. Quiero decir, no sé si digo una vulgaridad. Quiero decir que no es posible conciliar el sueño con otra persona, en la compañía de otra persona, es imposible, ¿no? Por mucho que tal vez hayamos llenado la cabeza de pensamientos o de interacciones, ¿no? Para distraernos durante el día, siempre, siempre, a cada vez que nos ponemos en la cama y vamos en ese último momento a dormirnos, hay un momento de soledad. Y yo creo que una práctica para nosotros, ¿no? Manjugite me pidió que diera una charla práctica hoy. Yo creo que una práctica para todos es prestar un poco de atención cuando nos dormimos. Yo lo he cultivado, ahora me gusta mucho. La mayoría de las veces mirar el proceso de perder la conciencia y sentir si puedo, ¿no? Si tengo un poco de fuerza, notar que en ese momento al menos estoy solo, ¿no? Pase lo que pase en el resto de mi vida, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, vivo en una comunidad de 12 hombres, ¿no? Somos muchos. Los demás están cenando mientras yo hablo. Eh, en el momento de dormirnos estamos solos y yo creo que bueno, sabemos que es igual con la muerte, ¿no? Entonces, ya sea que provengamos o no de una cultura que acepta la muerte con tanta facilidad, que es a veces la impresión que tenemos de México, ustedes me pueden decir si es verdad o no, pero si que vengamos o no de una tal cultura, cuando pasamos por la muerte estamos solos. Entonces, otra reflexión que ya he repetido es que la cosa que menos deseamos también parece ser la más misteriosa y ese mero hecho merece reflexión. El problema es que prestarle atención es difícil y eso, según la perspectiva budista al menos, esa dificultad tiene que ver con cierta falta de sabiduría de nuestra parte. Y si queremos una perspectiva realmente budista, a eso también tenemos que enfrentarnos, ¿no? Porque me parece al menos que cualquier tradición espiritual, cualquier religión, el tema más pesado, pero más importante, más misterioso, que tiene que tratar es la muerte, ¿no? Cualquier religión te habla de la muerte, de lo que pase después,
tal vez de cómo prepararse. Yo creo que la tradición budista está muy fuerte en eso, ¿no? Mucho más fuerte que otras religiones, pero qué sé yo, ¿no? Cada religión tiene su discurso en cuanto a la muerte. Pero lo que nos dice el budismo específicamente es que nuestra dificultad, la fuente de nuestro sufrimiento, no es la existencia de la muerte, ¿no? Y eso es muy importante. Y produce otro hecho, que es que la muerte no es el enemigo, ¿ok? Es nada más un hecho. Un budista te diría, bueno, yo les digo, yo soy budista, entonces yo se lo puedo decir, que si el nacimiento es un hecho, ¿no? También lo es la muerte. Esas dos cosas también son las dos caras de una misma moneda, eh, en el que la moneda, supongo, es nuestra vida, o lo que pasa entre los dos momentos, ¿no? Eh, entonces se podría decir que la muerte es el costo del nacimiento, es el precio de nacerse, ¿no? Y eso, incluso en el, en el ambiente budista se dice. Pero yo voy a agregar una cosa y decir que no sé si sea un precio o un costo, sino em, no sé si puedo mejorar mi expresión, dos caras de una misma moneda. No quiero decir que son la misma cosa, porque claro, en cuanto a un nacimiento, ¿no? Eh, y en cuanto a una muerte, surgen emociones muy, muy distintas. Pero del punto de vista de la realidad sí misma, es como que casi no haya diferencia, ¿no? Porque la muerte se implica en el nacimiento. Bueno, ese tema lo voy a dejar ahí y nos puede parecer muy sencillo, ¿no? Como un hecho. Eh, pero como Sadayoti dijo, nuestro problema, según la tradición budista, es que no nos hemos dado cuenta a un nivel emocional de este hecho que intelectualmente, claro, podemos repetir como yo lo estoy repitiendo ahora con facilidad. Entonces, tendremos que enfrentar a la muerte solos, pero también con sabiduría, si podemos. En esta conexión, a ver, voy a revisar mis notas un momento. En esta conexión, estaba releyendo la puya de las tres etapas. Supongo que al menos algunos de ustedes lo conocen, ¿no? La puya de las tres etapas. Eh, tiene un verso, a ver, tiene un verso muy bonito, se lo voy a leer. Dice, para reverenciar al Buda le ofrecemos flores. Flores hoy lozanas que abren sus pétalos dulcemente. Flores que mañana estarán secas y marchitas. Ya, no sé, un poema budista, digamos, podría ser un poema zen, ¿no? Mucha de la poesía zen habla de la caída de una sola hoja, ¿no? O la percatación que surge cuando un sabio, un monje o una monja ve la caída de una sola hoja, ¿no? Entonces me recuerda de eso. Flores hoy lozanas, que mañana estarán secas y marchitas. Pero agrega otra línea, ¿no? Es un verso de 4 líneas. La cuarta línea dice, nuestro cuerpo, como las flores, también perecerá. Y si los tres versos precedentes son como un poema, el cuarto verso, la cuarta línea, lo convierte en una enseñanza. Es un poema que se convierte en enseñanza. Nuestro cuerpo, como las flores, también perecerá. Y muy pronto sigue la puya, ¿no? Lo repetimos y muy pronto
estamos diciendo otra línea, otro verso, perdón. Pero si nos paramos un momento en eso es un shock, creo. Nuestro cuerpo, como las flores, también perecerá. Eh, pues una flor ya lo sabemos, ya lo aceptamos, claro, ¿no? Claro que se marchita, claro que se muere, claro que lo pongo en la basura orgánica y limpio el... ¿No? Así se hace en estos días. Eh, Sí, sí, limpio la cocina y, no sé, me voy a la cama a dormirme solo. Eh, pero es que va a pasar también en nuestros cuerpos. Asombroso. Eh, Normalmente no relacionamos un pétalo de flor que cae a nuestro cuerpo. ¿Por qué lo haríamos? ¿No? De hecho, ¿por qué comparar esas dos cosas? ¿Qué tienen que ver? ¿No? Yo vivo, bueno, con suerte, vivo unos 70, 80 años, ¿no? En este siglo, sino en el anterior. Y voy a ver cientos de flores que se marchitan, que mueren, que pongo en la basura orgánica, ¿no? Cientos, miles, tal vez, quién sabe. Eh, y no veo el vínculo entre los dos, ¿no? Entonces, cuando reverenciamos al Buda en la puya, también reverenciamos a la sabiduría. Además, son la misma cosa. Si la iluminación y la budeidad se trata de juntarse con la sabiduría hasta tal punto que no hay diferencia entre un Buda y su sabiduría, ¿no? De manera algo misteriosa, al menos al nivel del lenguaje un poco torpe, ya no hay diferencia entre la persona iluminada y su percatación. Entonces, cuando estamos reverenciando al Buda y pues poniendo ofrendas en el recinto, estamos reverenciando a la sabiduría, si lo sabemos o no. Eh, y esa flor se puede convertir en un símbolo de lo que vemos, pero no admitimos, ¿no? Y queremos llegar al punto no solo de admitirlo, sino de recibir con brazos abiertos la realidad que expresa, ¿no? En una simple flor, ¿no? Que ofrecemos al recinto. Entonces, estamos reverenciando a la sabiduría y ofreciéndole un símbolo. Yo creo que hacemos ofrendas de flores también porque son bonitas, ¿no? Eh, lo bello del budismo es que opera en muchos niveles al mismo tiempo, ¿no? En el mismo nivel, en el mismo momento, en muchos niveles. Entonces, ¿por qué no ofrecer una flor? ¿Y a quién no le gusta una flor? O sea, siempre da como, siempre toca al corazón, ¿no? Una simple flor. Entonces te ofrecemos una flor porque es bonita y nos da placer, nos da un placer eh, hábil, nos da un placer positivo. Pero, como digo, que lo sepamos o no, estamos ofreciendo un símbolo de sabiduría al símbolo más alto que existe de sabiduría, ¿no? En la esperanza de que podemos cerrar el espacio entre los dos, ¿no? Entre nuestra mente y la mente que no ve una diferencia sustancial entre la impermanencia de una flor y la de un ser humano. Entonces, ¿qué diría la sabiduría, ¿no? En cuanto a una flor? Porque es mucho más fácil hablar de las flores, ¿no? Yo creo que un poco por eso lo hacemos en una cosa como la puya. Pero Sangharakshita, ¿no? Nuestro profesor y fundador, eh, no nos dejó nada más con un poema, sino una enseñanza eh, a la que podemos ofrecer algo bonito. Entonces,
en una flor se podría decir que la belleza existe a través de su evanescencia, ¿no? Si una flor era permanente, no tendría esa belleza. Yo creo que tiene que ver con la ternura de saber que mañana o pasado mañana o la semana que entra ya no va a existir. Esa flor en esa forma ya no estará, ¿no? Y entonces su belleza depende de su evanescencia, ¿no? De su impermanencia. Y esta impermanencia no es solo el precio de su belleza es su impermanencia. Entonces, en eso también son las dos caras de una misma moneda, ¿no? La impermanencia y la belleza. No se pueden separar. Incluso diría que el arte, ¿no? Incluso una pintura, ¿no? Que puede sobrevivir siglos. Pero cuanto más la música, ¿no? O una obra de teatro. Entonces en los artes se ve que sin impermanencia no habría belleza. Es imposible, ¿no? Entonces, eso también puede expresar esa realidad que vemos, pero no queremos admitir. Y en realidad, para pulsarlo otro clic más, en realidad la moneda tiene una infinidad de caras, porque la apariencia de una flor y su desaparición, ¿no? Desaparecencia, no sé cómo decirlo, pero su muerte, pues, son dos momentos que hemos aislado para hablar de ello, mientras que no se trata de nada más que un proceso que siempre está sucediéndose. En realidad, desaparición, gracias. Mónica. En realidad, no hay moneda detrás de las caras. ¿Ok? Si quisieras sacar las caras de una moneda de la moneda, ya no tendrías moneda, ¿no? Las caras forman la moneda. Entonces, incluso en esa expresión se esconde como una delusión, ¿no? Propone un objeto que tiene cualidades y característicos y eventos que le llegan, ¿no? Como una persona. Existe una persona que tiene un nacimiento y una muerte, aunque en realidad no se pueden separar, como no se pueden separar la belleza y la impermanencia. Entonces, del punto de vista de esa sabiduría de la tradición budista, nuestro error es de identificar la flor con este momento que nos gusta, ¿no? Eso es lo importante, yo creo que para agarrar esa reflexión. Identificamos, cuando decimos flor, si yo digo flor, ustedes probablemente visualizan algo muy atractivo, ¿no? En el que los pétalos están abiertos en su punto máximo de vida, de lozanía, de atractivo. Mientras que, como digo, esta fase es tan parte de la flor como esa otra forma marchita y un poco podrido, algo desagradable. ¿Sabes cuando ha pasado demasiado tiempo sumergido en el agua? ¿No? Y huele mal. Eh, Ninguna de esas dos formas es más flor que la otra. ¿Ok? Claro, uno es más bello y la belleza es muy importante. Pero la ley de la impermanencia, que si quisieran resumir toda la tradición budista, es un juego peligroso. Podemos tal vez pasar a eso cuando tenemos una conversación. Es un juego peligroso, ¿no? Resumir la tradición budista en una sola enseñanza. Pero se dice a veces que se haría con esa enseñanza de la impermanencia.
palabra un poco desafortunada, porque habla de el fin de algo, ¿no? Impermanencia es un término negativo, ¿no? Es la no permanencia de algo, no permanece. Eh, pero en realidad lo que está diciendo es cambio, ¿no? Yo creo que eso sería una traducción mejor. ¿Quién soy yo para proponer una cosa eh, así? Pero para mí sería una traducción mejor, ¿no? El cambio. El cambio sin cesar. La ley de la impermanencia nos dice, está tratando de decirnos, que así como cesan las cosas, también surgen, también aparecen, también empiezan, ¿no? En breve cambian. Eh, pues lo más importante que se podría decir de eso es que las cosas no solo cambian para peor, sino que también cambian para mejor. Eh, y como dice Sangharakshita, lo voy a citar, es más, pasan de lo reactivo a lo creativo, ¿no? Pasan de una simple reacción a algo que no queremos, ¿no? Una pérdida, por ejemplo, a la mente creativa. ¿Y qué podría ser mejor, ¿no? Que las cosas no solo cambian para peor. Entonces, es otra razón por la que, si no fuera por la impermanencia, no habría cambio y no habría crecimiento. Entonces, ese mismo hecho que no queremos mirar es el mismísimo hecho que significa que nos podemos liberar. Y pues para hablar de la liberación total, ¿no? Antes de terminar, para ascender a la cumbre, si quieren, de la práctica budista, tendríamos que hablar un poco no solo del Buda, pero de su muerte, ¿no? O voy a decir de la muerte de su cuerpo físico, porque su conciencia, habiendo interseccionado con algo que existe fuera del tiempo y del espacio, no puede morir. En la muerte de su cuerpo físico, sus discípulos iluminados no lloraron. No sé si conocen la historia. Eh, Háganme una señal si conocen un poco la historia. El Parinirvana del Buda está bien, ok. Pues ya conté el hecho importante, ¿no? En los momentos finales del Buda, los discípulos iluminados no están llorando, ¿no? Y la conclusión fácil y a veces rápida es que ya no tienen emociones, ¿no? Y el lenguaje de la traducción budista no nos ha ayudado con palabras, a veces, con palabras como nirvana, que quiere decir extinción, ¿no? Entonces, puede tener la fama de ser pesimista, negativo, quiere mirar nada más el problema, librarse no más de su sufrimiento personal y no de los demás. Y por eso tal vez se dice, los arhats, los discípulos iluminados, no están llorando, mientras que todos los demás, incluso los animales, están llorando. Se dice, no sé por qué, que solo el gato no lloraba. El gato y los discípulos iluminados. Sí, estas cosas están en mi cabeza porque vengo de la casa de mis padres. Mi mamá siempre ha tenido gatos, ¿no? Y me puedo imaginar en algo, ¿no? Que no lloran en la muerte de un Buda. Entonces, por razones misteriosas, todos los animales y todos los humanos, salvo los iluminados y el gato, no están llorando, ¿ok? Pero lo que nos enseña la tradición también es que no están llorando porque han visto que el muerto de un Buda ya no es un problema, ¿ok? No quiere decir que no sientan una conexión con él, todo el opuesto, todo el opuesto. Eh,
no es para enfriarse que se han iluminado, ¿no? Que han aprendido a caminar ese sendero de liberación. Eh, Era para liberarse y para estar en estados mentales que realmente pueden ayudar a los demás. Pero lo importante es que saben que su conexión con el Buda, ahora que están iluminados, no se puede quebrar, ¿no? Ahora, la disfunción, la muerte de su cuerpo físico ya no tiene efecto. Y bueno, no voy a contar más cosas, salvo tal vez una, de ese episodio, que contiene pues oro de enseñanzas. Sino que el Buda había observado el detalle y la cortesía y la diligencia de verificar con los discípulos que no tuvieran más preguntas para él, ¿no? Él ya quería, se me escapa la palabra, pues ya quería I wanted to let go, dejar caer, ¿no? su fuerza de vida. Ya estaba muy enfermo, muy cansado, y quería ya partir, ¿no? Pero una y dos y tres veces quería asegurarse que sus discípulos ya no tuvieran más preguntas, ¿no? Cosas que todavía no habían captado, comprendido. Y dijeron que no. Entonces su respuesta era, está bien, ¿no? También eso me conmueve, porque yo creo que le estaban diciendo algo que es muy positivo decirle a una persona que se está muriendo, ¿no? En un tal momento, que es, ya te puedes ir, ¿no? Está bien, ya no dependo de ti, porque se dice que es una lucha, ¿no? La persona que se va a morir ve a sus amigos o sus familiares, no con suerte, ¿no? Si está en una situación más o menos estable. Ve a sus familiares y sus amigos, ¿no? Tal vez están llorando, tal vez con pánico. Pero también ya quiere irse, porque está muy cansado, muy enfermo, tal vez mucho dolor, ¿no? Y tal vez haya dicho ya las cosas importantes. Tal vez haya dicho adiós. Y yo creo que los discípulos le están diciendo, ahora tú puedes estar en paz, ¿no? Vete de ese cuerpo que te duele tanto. Nosotros estamos bien. Vamos a, ¿no? No dependemos de ti para que te quedes en dolor. Entonces ellos sí tienen esa sabiduría de saber que la muerte es no solamente una consecuencia de nacerse, sino la continuación de un proceso de cambio que nunca ha cesado, ¿no? Nunca se ha pausado. Incluso no se sabe en la tradición budista si jamás se inició el proceso de cambio en el mundo. No hay un inicio, como en otras tradiciones religiosas. Incluso el Buda dijo que no vale la pena especular, formar opiniones sobre cómo inició la existencia, ¿no? Sino concentrarse en ese cambio incesable en el mundo no trascendental. Ok. Para terminar, quiero volver a ese proceso de ordenar mis cosas. No es la inspiración actual para mí. Se me ocurrió que ese proceso de ordenar mis cosas en la casa de mis padres y de encontrar algunos objetos que me recordaron de unos de los momentos más difíciles, pero también más importantes de mi vida.
ese proceso es, de cierto modo, una preparación, aunque de un tipo muy ligero, para la muerte y para una muerte más liviana, ¿no? Yo tengo la teoría, al menos, de que si nos morimos rodeados de posesiones y de cosas, va a ser más pesada, un poco más pesada la muerte, ¿no? Y también noté que en las cartas, los mensajes, los regalos de los demás que estaban, tengo cartones, pilas, montones de esas cosas. O sea, ya no, porque muchas se fueron a la basura, ¿no? Con un adiós eh, afectivo, un adiós tierno. Porque no se pueden guardar, ¿no? En un ático ya lleno. En esas cartas, mensajes, regalos, ¿no? ¿Qué es lo que guardamos, ¿no? De entre todas las posesiones? Porque muy naturalmente nos gusta sentirnos amados. Entonces, admito esa desigualdad, ¿no? En las posesiones que había guardado. Noté mucha generosidad, ¿no? Mucha meta, para utilizar el lenguaje budista, muchos deseos hábiles de los demás, ¿no? Que sean en mis cumpleaños, después de mis exámenes en la universidad, o después de una obra de teatro en el que había actuado. Eh, Mucha generosidad, ¿no? Y no sé si lo noté en el momento, ¿no? Pero ordenando cajas y cajas de estas cosas, me asombró un poco el nivel de generosidad. Entonces, me inspiró un poquito más, ¿no? Para que yo dé también durante mi vida. Eh, no sé si lo noté en el momento, ¿no? De recibir tanta buena voluntad. No sé si lo noté. Espero que sí, pero lo dudo un poco. Lo siento, pero lo dudo, ¿no? Porque tenía menos conciencia de estas cosas cuando tenía 20 años, aún más a los 10 años, etcétera. Pero me dije que cuanto más damos, más ligeros nos volvemos. Entonces yo me hice un poco más ligero este fin de semana, ¿no? Pasando muchas cosas pues, al reciclaje, a la basura, a esas tiendas que apoyan a causas beneficiarias, ¿no? Vendiendo cosas viejas. Yo me sentí un poco más ligero, pero con mucho reconocimiento, mucha gratitud. Entonces fue un momento muy emocional, pero que me provocó un- unas gracias a los demás. Entonces me dije que si tuviéramos que sacar una práctica, ¿no? Dejando de por un lado toda esos pensamientos sobre la muerte, la teoría budista, si quieren, ¿no? Algo que podemos hacer ahora para las demás personas que están en vida, incluso también para los muertos, es dar, ¿no? Eh, Porque si somos eh, lo suficientemente generosos, eso es mi teoría, si somos lo suficientemente generosos, la sabiduría cuidará de sí misma. Así que estos son mis pensamientos para hoy. Como ven, un poco eh, subjetivos, un poco personales, ¿no? Tras el fin de semana que he pasado. Eh, pero algo sobre la sabiduría que nos quiere dar la tradición budista, si solo pudiéramos escucharlo, ¿no? Que nos da símbolos muy sencillos y bellos, eh, como una simple flor, ¿no? Pero que nos puede hablar en otro nivel de la realidad. Y algo que podemos hacer ahora, que es dar, ¿no? Y supongo que pueden explorar en su propio centro, en su propia sangha, cómo practicar la generosidad, ¿no? Eh, Creo que muy pronto van a mudarse a otro edificio, ¿no? Tal vez se está preparando ahora mismo, ¿no?
Entonces, puede que haya ocasiones, oportunidades para dar, ¿no? Entre ustedes mismos, al centro nuevo, a cualquier persona con que sientes gratitud, ¿no? Em, para prepararnos muy poco a poco para una muerte más ligera. Bueno, lo voy a dejar ahí. Entonces, he ahí mi pregunta que en algún momento se la hacía a Sadayoti, en algún momento se la hacía a Manisara también. Em, ¿Cómo observa el budismo los ritos funerarios? Mm, ¿Qué opinión tienen al respecto? Esa es una pregunta mm. que me hago. Muchas gracias. Ok, cómo no. Sí, gracias por tu comentario, Luis. Em, y pues no soy experto, pero como dices, es interesante reflexionar en lo que hacen los animales. Solo otro hecho ahí que descubrió a través de un poeta inglés que estaba para procesarlo, ¿no? Escribiendo poemas sobre su mujer que había morido. Escribe sobre los elefantes, ¿no? Que cuando muere otro elefante, después que se ha podrido el cuerpo y que se ha secado, ¿no? O sea, toda la carne se ha ido, eh, agarran los huesos para esparcirlos. Que me falta el vocabulario. Eh, Aventarlos, aventarlos, to throw, Throw, aventarlos. ajá. Pues los aventan, como en un rito. Y todo un grupo viene para hacerlo en un momento dado, ¿no? Para agarrar los huesos y aventarlos. O sea, para que queden en más espacio, ¿no? Y no en un solo lugar. Y parece un rito funerario. Es muy interesante, como dices. Pero ¿qué me preguntaste? Los ritos funerarios budistas. Pues tal vez uno de los miembros de la orden ahí en el centro te puede contar qué se hace allá en Cuernavaca cuando se muere un mitra o un miembro de la orden, si es que se haya pasado, que quería un funeral budista. Eh, Sangarakshita, nuestro maestro, le daba mucha importancia, ¿no? De cómo marcar y ritualizar la muerte de un budista. Tiene una anécdota de sus años en la India, en los 50, en, en el pueblo que se llama Kalimpong, donde pasó 14 años de su vida, cuando estaba muy contento de poder probar que una señora, una anciana que conocía, que se había muerta, quería un funeral budista, porque cuando llegó a su casa ya había, eh, yo creo que un policía eh, y dos o tres miembros del personal administrativo del pueblo, ¿no? Y que estaban a punto de darle un funeral cristiano y Sangharakshita llegó justo en el momento cuando iban a sacar el cuerpo y les dijo, no, esta mujer era budista y puedo comprobarlo, ¿no? Y tenía un documento que, em, que hablaba de una ceremonia, un poco como una ceremonia de Mitra, digamos una ceremonia de Mitra prototípica, ¿no? Antes de que existiera el sistema de Mitras en nuestro movimiento. Y podía comprobar que esta mujer quería un funeral budista. Entonces es muy importante poder tenerlos. Eso es el primer punto. Pero además, ¿qué se puede hacer? Pues una puya, ¿no? Un ritual que expresa la aspiración de la mente de un bodhisattva, ¿no? Alguien totalmente dedicado a la iluminación, en parte por el bien de ellos que acuden, ¿no? Para que tenga significado total para ellos, pero además porque es muy posible, depende de cuándo, o sea, de cuánto tiempo hay entre la muerte y el funeral,
Pero según la tradición budista es muy posible que la conciencia de esta persona no ha partido totalmente, no se ha apartado todavía, ¿no? Por unos días se dice que se queda cerca del cuerpo. Entonces es muy posible que la conciencia, y además otro hecho, el auditivo, ¿no? La posibilidad de escuchar es el último sentido que se extingue, ¿no? Que se va. Entonces es muy posible que la persona muerta, el difunto, pueda escuchar. Entonces por eso un ritual emocionalmente positivo y que tenga significado para los que acuden y la persona muerta, yo creo que eso es lo importante. En tercer lugar, regocijar en sus muertos, en sus méritos. Eh, ¿No? Mencionar todo el bien que ha hecho esta persona. Incluso cuando se está muriendo alguien, nos dice de manera muy clara la tradición y además maestros nuestros que ayudar a la persona a creer que cualesquiera que sean sus faltas, ¿no? Y sus errores y sus remordimientos, eh, perdón, sus arrepentimientos, eh, tenemos que animarlo a creer que ha, ha hecho progreso, se ha crecido, eh, ha beneficiado a demás personas, ¿no? Para que pueda partir con un corazón más ligero. Entonces, hay Tan unas personal, pautas, pero a la supongo. vez tan aterrizada. Y mi Muchas gracias. pregunta también es un poco personal. Cuando hablamos de muertes, muertes cercanas, tú hablabas, ¿no? De muertes dentro de la misma sanga, de compañeros, de familiares, de compañeros. Resulta relativamente sencillo conectar con la otra persona porque hablamos el mismo idioma y sabemos de la impermanencia y de todos estos Mm, conceptos que nos has recordado. Pero yo me he topado con una dificultad muy grande porque pues no todo el mundo es budista. De hecho, estamos en un medio inmersos en una sociedad donde somos los menos, los mm, budistas. mm, Y me he topado ante la situación de amigos, familia, gente cercana que tiene pérdidas y pérdidas no necesariamente de gente que ha llegado a los 80 años y tiene que morir, sino pérdidas fuertes de hijos, de jóvenes, de hermanos. Tú sabes que vivimos en un país donde hay cierta violencia y con mucha frecuencia te enteras de muertes muy, muy duras, ¿no? Muy, muy dolorosas. Y yo siempre he tenido esa duda, esa dificultad, esa incertidumbre de qué dice un budista ante esto. Porque los católicos tienen muchas, muchas herramientas para enfrentar esa situación y tratar de darte como doliente, como persona que está sufriendo, de darte paz o de darte tranquilidad, ¿no? Y te dicen, ya está con Dios, ya está en un lugar mejor, está contigo desde allá. O sea, hay muchas frases que mm, te llevan a tener paz, confianza, esperanza, ¿no? Pero como budistas, ¿qué podemos decirle a una persona que está sufriendo por una muerte? mm, Que obviamente no es fácil llegar y decirles, pues es la impermanencia, ¿no? Acéptalo. No, 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 es muy difícil, ¿no? Nosotros como budistas lo podemos entender emocionalmente incluso. Pero entonces, ¿tú qué me aconsejas? mm, ¿Qué palabras usar? ¿Qué frases usar mm, mm, ante el dolor que provoca la muerte de una persona quien lo está sufriendo, que mm. alivie un poco su corazón, que dé un poco de calor a su dolor, como Claro. budista? Sí, Gracias. gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Muy buena pregunta. Y claro que asegurar a alguien de la naturaleza de la realidad en un tal momento sería muy indelicado. Eh, yo creo que se puede dividir en dos temas, dos, dos cosas un poco distintas, ¿no? Una es
el sufrimiento de esa persona que ha perdido a alguien más, ¿no? La otra cosa es qué ha pasado. Entonces tienes, si quieres, ¿no? Estoy improvisando, pero tienes un nivel directamente emocional y humano, ¿no? Que reconoces, ¿no? Reconoces dolor. Incluso si no has vivido la misma cosa, sabes lo que es sufrir, ¿no? Y sientes algo por otra persona. Y tienes entonces, nivel emocional directamente humano. Otro nivel, em, no sé, metafísico, o que trate de realidad. Y pues para mí, yo preferiría que alguien, si yo pierdo a alguien, yo preferiría que alguien se concentrara en el primer nivel nomás, ¿no? Porque a mí personalmente, no sé si me gustaría que alguien intentara asegurarme, por bueno que fuera su intención, que esta persona ahora está con Dios o está en un lugar mejor. Porque yo tengo un instinto muy fuerte de que no sabemos lo que está pasando con esa persona, no lo sabemos. Entonces, se entiende totalmente el deseo de quitarle un poco el dolor a una persona que está en pérdida, que está en duelo. Totalmente. Entonces, si la herramienta principal que tenemos en el budismo es la amistad, ¿no? Que se construye a base de empatía, ¿no? O de simple el hecho de acompañar a otra persona, yo creo que se concentraría en eso. Y lo que ha pasado, pues, es que no me gustaría mezclar las dos cosas, ¿me entiendes? O sea, para asegurar a la otra persona que está sufriendo, ¿no? Y es importante no negarlo, creo. Está sufriendo, yo lo reconozco. Quiero estar con esa persona y comunicar a esa persona que yo estoy ahí por ello o por ella, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso se puede hacer de manera sencilla y totalmente como directamente, ¿no? O preguntar qué puede, no sé, frases, me has preguntado cuáles frases y cuáles palabras, no sé. Tendríamos que inventarlos desde nuestro awareness, conocimiento, conciencia, desde nuestra conciencia de que esa persona está sufriendo, ¿no? Una respuesta directa a eso, ¿no? Yo encuentro muchas veces, por ejemplo, que si hay ayuda práctica que se puede proporcionar, eso es muy positivo, ¿no? Incluso hay momentos en que es mejor no decir nada o no decir una cosa un poco fácil, un poco sencillo o incluso con el intento, para prestarle una frase a Sadayoti, taparle la cara a algo muy difícil de sentir, pero también muy difícil de entender. No sabemos. O sea, por ejemplo, para vincularlo con la otra respuesta que estaba dando, el libro tibetano de los muertos dice que el primer día después de la muerte pasa eso, en el segundo día pasa eso, ¿no? Y describe 49 días, ¿no? Es muy preciso y después de 49 días se renace, ¿no? Es como una ciencia de la posmuerte. Pero la realidad, mucho más incómoda, es que no sabemos, ¿no? No sabemos. Existe incluso en la tradición budista mucha teoría presentada como hechos de lo que pasa, pero parece a base del testimonio que gente que casi ha muerto, ¿no? Pero que ha sobrevivido, entonces ha enfrentado totalmente a la muerte, ¿no? O sea, su cuerpo ha muerto durante 5 minutos o 10 minutos, ¿no? Sí, ya sabemos que es posible, pero han seguido en vida. Reportean cosas distintas. Algunos que se acuerdan con estas descripciones del libro tibetano de los muertos, por ejemplo, otras que no, para nada. Entonces yo creo que es importante admitir que no sabemos y que eso es incómodo.
Y que frente al sufrimiento de alguien más también podemos sentirnos un poco incómodos, porque es difícil saber qué decir y cómo ser. Entonces yo me inclinaría, en caso de duda, en ese primer nivel de acompañar, ¿no? De empatizar y de incluso admitir que no... Bueno, eso es caso por caso, ¿no? No lo aconsejo. Pero incluso a veces el simple acto de admitir que no sabemos exactamente qué hacer, ¿no? O al menos no fingir que sabemos, también es positivo. Una vez le estaba contando esa historia de la exnovia mía que tuvo un accidente de tráfico. Lo estaba contando en un retiro, ¿no? Estábamos contando nuestras historias de vida. Eso se lo conté a un grupo, ¿no? De hombres en un retiro. Y después alguien, un miembro de la orden, me estaba preguntando varias cosas, ¿no? Y le di más detalles del caso, de la experiencia, no sé, ¿no? Porque tenía 27 años esa mujer. Y le conté varias cosas más y me miró y ya estábamos tarde para llegar a una puya, ¿no? Entonces había como un poquito de presión en la conversación. Me había hecho varias preguntas más y yo había respondido, no, estaba bien, no, me sentía bien, ¿no? Como un poco, pues triste, pero bien. Respondí a sus preguntas y él me miró unos segundos. Estaba muy emocional el hombre. O sea, había absorto mi historia, había escuchado cada palabra, me miró y pausó. Y yo le miré a él, o sea, parecía que iba a hablar, ¿no? Entonces hubo un silencio. Y suspiró y me dijo, no sé qué decir. Y me conmovió mucho. Entonces, cuento ahí una historia rara, porque, como digo, es caso por caso y no aconsejaría decir aquí y allí en estas situaciones, no sé qué decir, pero era verdad y yo me sé ese tipo de situación, pero es muy inusual decirlo. Y me dijo, es que yo no tenía duda de su empatía, y me estaba mirando en los ojos y me dijo, lo siento, pero no sé qué decir. Entonces yo le dije, no te preocupes, está bien, vamos a la puya. Ujú. Entonces, no hay guión, supongo. Sí. Muchas Pero gracias. sí, buena pregunta, aprecio mucho tu pregunta. Sí. No sé Muchas si gracias. he respondido directamente, pero Sí, gracias. sí, 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 esto de ir más hacia el nivel emocional Sí. y no tanto al metafísico es una muy, muy buena guía y pues hacer contacto a nivel emocional Mm. es siempre una primera. Sí. Paso. Sí, enfaticemos lo humano. Ujú, ujú. Sí. Muchas, Mil muchas gracias. gracias. Gracias por tu respuesta tan personal y tan entrañable, Prañamanas. Mil gracias. Pues vamos a cerrar la sesión. Le quiero nada más pasar.